bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Nuestro equipo de profesionales y médicos invitados han preparado el programa del día de hoy basados en las consultas y sugerencias realizadas por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Hoy nos informaremos sobre hernias discales, la actitud de la pareja ante la disfunción eréctil, el nuevo paradigma del siglo XXI, médicos o asesores en salud, carencias y necesidades de la salud en nuestro país, los límites en los niños y también sobre uno de los tipos de cáncer de médula ósea como lo es el mieloma múltiple. Iniciando este programa, la doctora Carmen Marcicano nos presenta un informe sobre hernias discales, sus síntomas, sus causas y su tratamiento con Apitox. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Doctora Marcicano, qué gusto verla. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Doctora, un tema ya adelantado por usted en la charla anterior del programa, no menor, que ocupa al 70%, según se dice, de la población mundial, como son las hernias discales. Pero fundamentalmente, primero vamos a ponernos en situación. La columna vertebral, pivote importante si los hay en el ser humano. Sí, cómo no. Bueno, podemos decir que la columna es el eje de nuestro cuerpo, es el que nos da la estabilidad, la postura, y es muy importante, y no todo el mundo lo cuida como debe ser. La columna a grandes rasgos se divide en tres partes. Una alta, que es la columna cervical, que empieza en la base de la cabeza y está compuesta por 7 vértebras. Después una zona media de la columna que se llama columna dorsal, formada por 12 vértebras. Y la última parte, que es la columna lumbar, o lumbosacra, porque consta de las 5 vértebras lumbares y las vértebras sacras, que están todas fusionaditas, una pegadita al lado de la otra, que es la última porción de la columna en general. Entonces, a mí, antes de seguir avanzando, me gustaría hablar de que esta columna nos permite a nosotros ciertos movimientos, más allá de que mantiene el eje del cuerpo, nos podemos movilizar gracias a que no es rígida. Se debe a que entre una vértebra y la otra hay un elemento que se llama disco. Son los discos intervertebrales. Vendría a ser como un amortiguador de auto, ¿verdad? Justamente, es un amortiguador, es un colchoncito que hay entre vértebra y vértebra y nos permite a nosotros la movilización. Entonces, ¿qué pasa cuando ese disco por alguna causa se enferma o se va enfermando? Sufre de diferentes maneras. Normalmente ese disco intervertebral está formado por un núcleo central, que es como una gelatina, la consistencia es como una gelatina, rodeado de un anillo fibroso, mucho más rígido, mucho más duro que esa gelatina que está en el centro. El núcleo, el anillo fibroso que lo rodea es como que lo contiene. Bien. Entonces eso está entre una vértebra y la otra, normalmente es lo que nos permite los movimientos. Cuando por alguna causa, paso del tiempo, el mal uso de la columna, malas posturas, esfuerzos en los trabajos, de mucho peso, la obesidad, el sobrepeso tiene mucho que ver en estos casos. Bueno, por esas causas los discos intervertebrales pueden empezar a sufrir. Entonces, se van desgastando, van habiendo procesos como que se seca ese disco, las fibras del anillo fibroso se van enfermando también, hasta que llega un momento que frente a un esfuerzo, ese disco, ese núcleo de al centro, esa gelatina, se mueve para alguno de los lados. O sea que se mueve de la zona donde tiene que estar y se va hacia otra parte. Pierde su fijación. Pierde su lugar, entonces ahí se modifica. Entonces, lo primero que hace es empujar a ese anillo fibroso, o sea, como el anillo fibroso está mal, está enfermito, al moverse lo tira hacia un lado. Antes de que ese anillo fibroso se rompa,
tenemos lo que nosotros llamamos protrusión discal. No llega a ser una hernia, pero es la etapa previa. En este caso también se puede tener mucho dolor, que es lo que da esto, ¿no? Pero ya que estamos hablando de las hernias, cuando por algún otro esfuerzo, o sobre todo esfuerzos grandes, así mal hechos, ese anillo fibroso se rompió del todo, bueno, ahí ya no es una protrusión, ahí ya hablamos de una hernia de disco, que según en qué lugar de la columna esté, es el síntoma que va a dar. O más que nada es el lugar del síntoma, porque el síntoma principal en esto es el dolor. El dolor. El dolor. ¿Las más habituales? Lumbares por lejos, pero también hay a nivel cervical y lumbar, sobre todo lumbar. Lumbar, son las más... Lumbar y lumbar baja. Las últimas lumbares, el lumbar 4, la quinta, la última lumbar y la primera sacra. Ahí es donde es lo que más frecuentemente se ve. La conclusión que uno podría sacar entonces es que una hernia de disco no se produce exclusivamente por un sobreesfuerzo si la columna estuviera absolutamente sana. A menos que haya un traumatismo muy grande, y ahí sí. Bueno, cuando es un traumatismo, un accidente, ahí podría ser, sobre todo las hernias cervicales, una de las causas mayores son los traumatismos. Las traumáticas son mucho más frecuentes de producir una hernia cervical que lumbar. Las lumbares en general son por sobreesfuerzo y esfuerzos repetidos. Y el síntoma fundamental es el dolor. El dolor muchas veces que bloquea la actividad. No nos podemos mover. Si es a nivel lumbar, muchas veces no nos podemos parar, no podemos caminar. A veces tenemos dolor tipo neurálgico, que se extiende y se irradia a los miembros inferiores, de un lado o del otro, según la raíz que se comprometa. Porque cuando el disco sale, lo que va a apretar son nervios. Claro. ¿Por qué? Porque por ese lugar donde el disco salió pasan los nervios, que normalmente van divinamente conduciendo y no tenemos ningún tipo de dolor. Pero cuando hay otra cosa que lo comprime, ahí provoca ese dolor. Uno generalmente ha escuchado amigos que dicen que descubrieron una hernia de disco y le han mandado una infiltración. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan hoy para tratar una hernia de disco a nivel médico y a otros niveles? Bueno, sí, a nivel médico tradicional podríamos decir, bueno, sí, las infiltraciones o los llamados bloqueos son los más comunes que están indicados en estos casos, es como una infiltración con altas dosis de corticoides que lo que logran o lo que aspiran es bajar la inflamación para de esa manera aliviar el dolor, el síntoma. Pero bueno, nosotros utilizamos otro tipo de tratamiento. ¿Cuál, doctora? Que con la pitoxina, con el Apitox en este caso, ¿no? El veneno de la abeja actúa muy bien en este tipo de lesiones porque es un potentísimo antiinflamatorio. Y el Apitox en estos casos se puede dar en crema, pasando Apitox en la zona lumbar o cervical, ¿no? Los comprimidos ayudando a esto, también haciendo todo un tratamiento global. El uso de los parches de Apitox, que últimamente son nuevitos prácticamente y están dando muy buenos resultados, sobre todo en mis pacientes, yo lo estoy comprobando. Colocación de parches en la zona del dolor ayuda mucho, siempre con la supervisión médica, ¿no? Porque ya ahí habría que hacer un tratamiento entre todas estas vías de administración y un tratamiento dirigido especialmente para cada caso, ¿no? En particular. ¿Podríamos decir que tenemos una respuesta rápida al alivio del dolor con la Apitox? Bueno, dependiendo del cuadro, del tamaño de la hernia, porque no es lo mismo una hernia muy grande que una más chica, sí, el alivio se va a ir dando. ¿En cuánto tiempo? Va a depender de todo eso. Pero muchas veces, si las hernias son chicas, no son muy grandes, podemos tener prácticamente la involución de esa hernia y mejorarla notablemente. Y si no son tan chicas, que son más grandes, el alivio sí se hace sentir. No diría que ya, inmediato, pero después de hacer el tratamiento se empieza de poco a poco a tener buenos resultados. Nuestras queridas abejas, como siempre, ¿verdad? Gracias, doctora. Un tema que no va a terminar acá, seguramente, es un tema importante, los temas de la columna vertebral y el Apitox y sus diferentes usos, como usted lo planteaba, van a ser motivos seguramente de nuevas charlas. ¿Cómo no? Nos estamos viendo. Un gusto. Igualmente. El veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente.
espacio de sexología, el doctor Carlos Moreira, psiquiatra y sexólogo, nos habla sobre la actitud de la pareja ante una disfunción eréctil. Gracias, Ana María. Hoy estamos nuevamente con el doctor Carlos Moreira, sexólogo, psiquiatra, para hablar sobre la actitud de la pareja ante la disfunción eréctil. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Bueno, el tema, el hombre realmente está muy afectado cuando tiene un problema de disfunción eréctil, ¿verdad? Sí. Él se siente muy mal, su autoestima está por el suelo y muchas veces encuentra un problema sobreagregado en la actitud de su pareja, sea su novia o sea su esposa. En este sentido, que muchas veces el hombre falla y la mujer empieza a pensar, vos ya no gustás más de mí, o tenés alguna otra por ahí. Eso es casi universal, ¿verdad? Eso es muy común y pasa muchas veces. Esta actitud es muy negativa, no lo ayuda a buscar ayuda, ¿verdad? Esto se puede resolver en pocos días. Lo que de alguna manera la compañera tiene que hacer es, primero, minimizar el problema, desdramatizarlo, porque tiene solución. Si no tuviera solución, digo, bueno, paciencia, vas a estar meses de tratamiento, esto no tiene cura, no hay fármaco, no hay recursos para esto. No, señora. Decirle, mira, vamos a buscar ayuda, yo te voy a acompañar, yo te voy a apoyar. Y eso es muy, pero muy importante, ¿no? Que ella, de alguna forma, desdramatice el tema y lo acompañe a los estudios. La mayoría de los hombres llegan solos la primera vez, un poco a explorar, y después muchísimas veces vienen por la pareja. Nosotros siempre estimulamos que venga con su pareja, porque la mujer da un aspecto complementario muy importante y nos aclara muchísimas cosas. Esto está cargado de subjetividad, y mientras el hombre puede decir, es un desastre total, la mujer puede decir, no, doctor, pero él en algunas circunstancias tiene capacidad de penetración, igualmente disfrutamos con los mimos, con las caricias, con los besos, no es necesario muchas veces un coito penetrante, ¿verdad? Pero eso es lo que él no entiende o no quiere aceptar. Y él dice poco menos que ya es un hombre liquidado. Esta situación es de todos los días. Entonces, para nosotros es muy importante la parte psicoterapéutica, de darle confianza, de darle apoyo, ver esas fobias que el hombre va generando y que van haciendo como una mochila que se hace cada vez más pesada, porque falla una vez, especialmente los muchachos jóvenes, van a otro encuentro y volvieron a fallar y ya el tercero ya van entregado de que seguro van a fallar, ¿verdad? Este ciclo hay que romperlo. Nosotros le hacemos un test de erección donde el muchacho en pocos minutos se ve el pene duro como una tabla y ya vemos como empieza a decir, bueno, entonces tan mal no estoy, empieza a ganar confianza. A los 2-3 días sale a mantener una relación sexual, ayudado, apoyado por los fármacos y por la psicología, la obtiene y ya entra a la clínica de otra manera, ¿verdad? Entra con otro, ya recuperó su autoestima, su valoración, su confianza, y eso es fundamental para cualquier vínculo humano, pero especialmente el vínculo sexual. O sea que podríamos decir que el primer nivel de atención es romper un poco lo que es parte el engrama psicológico que puede llegar a tener el paciente. Exactamente. Ese es el primer nivel de atención. Ganar la confianza del paciente, certificarle realmente que el problema suyo se va a resolver en pocos días, mostrarle que los recursos son reales, que no es un mito para decir, lo voy a sugestionar para que usted se cure. No, señor. Pasa el test de erección y él se lo ve, se lo toca y lo observa, ¿no? Al pene totalmente erecto, cualquiera sea el tipo de situaciones que haya tenido anteriormente, cualquiera sea la dolencia, diabetes, operación de próstata, fallos reiterados, problemas psicológicos, problemas de miedo al fracaso, de poca competencia con el tema, rupturas de pareja. Muchas veces el hombre pasa lo que nosotros llamamos el síndrome del viudo. Por viudez o por ruptura, el hombre pasa psicológicamente muy bajoneado, a veces unos cuantos meses, y transcurre muchas veces con impotencia sexual. Eso lo afecta mucho porque él ya piensa que es para siempre y que solo con aquella mujer podía y que con la nueva que se presente no va a poder. Entonces romper todos esas cosas antes que cristalicen. Por eso es tan importante la consulta rápida, temprana, no dejar que aquello se transforme en un fardo difícil de cargar. Nosotros hemos visto con mucha pena muchachos muy jóvenes que han pasado 4 o 5 años sin mantener relaciones sexuales solamente por el miedo al fallo, solamente por el miedo al fracaso, ¿verdad?
Y el tratamiento, nosotros ya cuando entra un muchacho de menos de 30, le decimos, mira, esto de pocos días, tu tratamiento va a ser muy breve y vas a andar bárbaro. Y el tipo al principio no nos cree mucho, ¿verdad? Pero apenas ve cómo se le erecta y que mantiene una relación sexual satisfactoria en 2 o 3 días, ahí se acabó toda la filosofía, ya dejamos ahí, ¿verdad? Y el muchacho se encuentra perfectamente bien. Bien. ¿Y hay aún resistencia ante la consulta de los pacientes? El problema es la vergüenza. El problema es la vergüenza, para lo cual nosotros somos muy pocos los sexólogos en el Uruguay, estamos siempre en los medios de comunicación, no existe el boca a boca. Yo te puedo preguntar dónde compraste esa camisa, o si está al lado, voy y la compro, pero acá no es así. Nadie le dice al mejor de los amigos, mira, ando fallando con mi mujer. No se lo cuenta a nadie, ni al padre, ni a la madre, ni al mejor de sus compinches, ¿no? Entonces, acá no hay el boca a boca, acá la gente tiene que acceder y conocer nuestros servicios por nuestra propia boca y nuestra propia participación. De paso les decimos que todos los que nos quieran hacer consultas a través del mail que se ve al pie, drmoreira@sexologiamedica.com, todos los vamos a responder con muchísimo gusto. Ponen un nickname, ponen un seudónimo y todos van a ser respondidos. Así que cualquier duda, estos programas son extremadamente breves, damos solamente los títulos. Por favor, escríbanos que con mucho gusto les vamos a contestar. Bueno, doctor, excelente el informe, muchísimas gracias y gracias por recibirnos nuevamente. Con mucho gusto. Y nosotros continuamos con más Hablemos de Salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. El doctor Juan Castillo, director del Centro Médico Deportivo del Ministerio de Turismo y Deporte, nos habla sobre el nuevo paradigma del siglo XXI. ¿Médicos o asesores en salud? Adelante, Magela, con el informe. En nuestro último encuentro con el doctor Juan Castillo, cardiólogo, nos dejó planteada una duda. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va? Nos dejó preocupados. ¿Por qué motivo? Porque nos dijo la última vez que estuvimos hablando de que para este siglo se venía un nuevo paradigma para los médicos, en donde tenían que dejar de ser médicos para ser asesores de salud. ¿Estoy equivocada? Sí y no. A ver. En primer lugar, no es que viene, ya llegó. Opa, peor. No, tenemos que seguir siendo médicos, tenemos que seguir tratando todas aquellas otras enfermedades que aún siguen existiendo, y eso no cambia. Pero con respecto a este tipo de enfermedades que estamos conversando, tenemos que ser, aparte de médicos y tratarlas, tenemos que ser asesores en salud. ¿Por qué? Porque gran parte del tratamiento de esta enfermedad es cómo la persona maneje su vida. Es decir, cómo la persona maneje su alimentación, cómo la persona maneje su estrés, cómo la persona maneje su actividad física. Yo he tenido la suerte de poder lograr en una mutualista de nuestro medio, que no vamos a dar el nombre, que se generara un servicio que nos permitiera trabajar con todo esto, donde los médicos tenemos una comodidad de tiempo para tratar con los pacientes, tenemos una comodidad para que el paciente haga actividad física, tenemos un grupo de nutricionistas entrenadas para trabajar en ese mismo sistema y podemos lograr muchas veces con pacientes cosas interesantes. Por ejemplo, recuerdo en este momento una joven diabética, enfermera de otra mutualista, pero que vino a tratarse con nosotros, que al cabo de un tiempo logramos bajarle a menos de la mitad las dosis de insulina y desaparecieron los picos que tenía, los pequeños cuadros que hacía. Tenemos gente con problemas de infarto, serios problemas, y que acaban de correr una Nike. Entonces nosotros tenemos que transformarnos en un asesor que le diga, bueno señor, pero ¿qué está haciendo mal usted? Pero tenemos que entender a la persona, tenemos que tener una formación adecuada a ese fin que queremos llegar. No simplemente agarrar al paciente 10 minutos, tome esto, 3 de estas, 4 de estas.
eso ya como que quedó en la historia un poco. Ahora tenemos que explicarle al paciente quién es él, de dónde viene con su enfermedad y a dónde lo podemos llevar. ¿En qué historia quedó, doctor? Porque perdóneme, vamos a entrar a discrepar. En cualquier mutualista del país al que usted vaya, no le dan más de 7 u 8 minutos de atención y una repetición de medicación y no moleste más. Bueno, pero eso es el paradigma anterior. Es el paradigma que hay que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Porque ahí no entra solamente un tema de voluntad médica, sino que entra un tema de la sociedad y de la salud y de un tema política de salud en el país, Sí, por ejemplo. Claro, es una política de Estado. Ay, bueno. Es como tratar la desnutrición infantil. Son políticas de Estado, no son políticas ni siquiera de partidos. Es una política de Estado y que tiene que hacerse a fondo, y sabiendo, y preparando gente. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta lo que cuesta miles de dólares una intervención del Fondo Nacional de Recursos por una cirugía cardíaca, por ejemplo, y después ese paciente transcurre sus días en la mutualista y después va para su casa a seguir haciendo lo mismo de antes, viviendo la misma vida, la lógica indica que al poco tiempo va a repetir y que el dinero de alguna manera no se le sacó el provecho que se podría haber sacado. Si nosotros podemos tomar ese paciente, asesorarlo, trabajarlo, llevarlo y acompañarlo con un equipo multidisciplinario, ese paciente y muchos otros probablemente de repente no recaigan. Soy como el abogado del diablo. Me parece maravilloso lo que usted plantea. Ahora yo me pregunto, ¿cómo lo conseguimos? Yo lo conseguí. Yo creo que si algunos colegas se pusieran lo mismo en sus lugares de trabajo, lo podrían ir metiendo pequeñas islas. A ver, cuénteme, me gustaría que me contara cómo se consigue eso. Porque desde el punto de vista político, hasta ahora no lo hemos visto. La población se queja de eso. La población se queja de que va al médico y apenas tiene tiempo de poder decirle qué es lo que le pasó, cuando ya le están dando una receta para que repita el medicamento. Totalmente y ni siquiera... de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, que la queja el básica... televidente que nos está mirando está diciendo, el doctor está diciendo algo que no es la realidad. El doctor está diciendo que hay un lugar donde está funcionando algo de otra manera, Ajá. como una especie de embrión, donde algunos colegas han ido a ver cómo funciona y aprender un poco. Una Matrix. Ahí va. Y donde ojalá se pueda replicar en otras mutualistas. Y a partir de ahí empezar a replicar. Esto no se hace en 5 días ni en 50 años. Va a llevar todo el siglo probablemente. Pero alguien tiene que empezarlo. De algún lado tiene que empezar. Y esto arrancó en la Sociedad Uruguaya de Cardiología, en un grupo que se formó en la Sociedad Uruguaya de Cardiología, del cual yo fui uno de sus presidentes, hubieron otros presidentes, que armó toda esta estructura. Y después, bueno, yo tuve la suerte de poder convencer a los directivos de una institución de que me dejaran hacer la prueba, aplicarlo, y de esto ya llevamos 12 años. Con buenos resultados, imagino, por lo que acaba de decir de esta enfermera que se trató allí. Cuando podemos, porque está el gran problema es la empatía con el paciente. A veces no logramos la verdadera empatía. Los pacientes son más fáciles, más difíciles, más complicados. Pero cuando logramos la empatía, los resultados son muy buenos. Yo voy a tratar, hoy le creo un poquito más que ayer, pero vamos a ver si le creo más que mañana. Nos vemos en la próxima, doctor. Gracias. Hasta luego. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. Recibimos nuevamente al doctor Darío Pérez, médico y actual diputado, quien nos habla sobre las carencias y necesidades en la salud en nuestro país.
Doctor Darío, un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa. Hay algo que me quedó pendiente, que usted se hace denominar como médico de pueblo. ¿Por qué? Y porque soy un médico de pueblo. Médico de pueblo un poco a la antigua, que cree que la relación médico-paciente no puede ser una cosa fría, distante, lejana, que tiene que haber una cercanía, que esa cercanía y el interés por el otro te permite muchas veces equivocarte menos, porque te cuentan más, porque en el pueblo tienes que hacer muchas cosas. Ahora han ido cambiando, hay de repente más posibilidades para mucha gente, pero por ejemplo cuando yo llegué a mi pueblo tenías que hacer una medicina bastante amplia, veías niños, veías embarazados, veías viejos dicho con cariño, o sea que tenías que trabajar a la vieja usanza de un médico de pueblo. También Ahora, de pueblo porque yo me relacioné con policlínicas que eran de la gente, particularmente dos en mi pueblo, en San Carlos, una la del barrio Rodríguez Barrio Las Ranas, como decimos allá. en la cual atendió honorariamente, sí, ¿verdad? Un barrio muy pobre, muy tradicional de San Carlos, pero muy pobre. Y después en el barrio sur, que es otro barrio humilde también, en que la gente, a través de la comisión del barrio, fue armando una policlínica. ¿Cómo está la medicina en el interior de nuestro país? Yo creo que ha ido mejorando la medicina en el interior del país por una cantidad de cosas, sobre todo a partir de la instauración del Sistema Integrado de Salud. Le ha permitido el acceso a la salud a cantidad de gente que antes no lo tenía. También porque se van creando nuevas estructuras para poder practicar la medicina y todo lo que le rodea. Se han establecido niveles de atención que también han permitido trabajar en una de las cosas más importantes, que es la prevención, pero también existen limitantes. Y carencias también, Y ¿no? carencias, sí. ¿Cuáles Creo son que cuanto más al norte te vas, más dificultades existen de ese tipo, por múltiples razones, pero una cosa que es determinante es el tema de las especialidades. Y hay algunas de ellas que están muy limitadas, en la que salen muy pocos especialistas de esa especialidad por año, terminan generando dificultades de acceso a la salud, dificultades para mantener un hospital que tiene determinadas características. Por ejemplo, cuando te falta un anestesista, cuando te falta un traumatólogo, cuando te falta un urólogo, estoy hablando de las que más se precisan. Cuanto más al norte te vas, más dificultades tienen. Y además, a mucha gente le cuesta ir a instalarse en un pueblo perdido por ahí. En eso hubo un amague a instancias del presidente de la República, el compañero Mujica, de mejorar la salud rural o semi-rural y la de pequeños pueblos, pero por ahora se quedó en eso nada más que en una amague. La población de especialistas, digamos, está aquí en Montevideo, ¿no? La mayoría... La gente viene a estudiar y se queda acá, no vuelve a su lugar de origen. Y también hay determinantes económicas, se gana mejor más sobre la costa que en el interior. Y bueno, hay que ver que un médico le lleva a veces 13, 14 años terminar completamente. Primero ser médico, después especializarse en algo. Tiene que todo ese tiempo que no generó cosas que de repente soñó con tener su casa, empieza a soñar que sus hijos puedan estudiar como estudió él, etcétera, etcétera, y lo lleva a buscar cierto recuesto económico que le permita concretar las cosas más sencillas, tener una vivienda, un coche, un poco de solar y alguna cosa más. Tampoco los médicos se enriquecen mucho en el Uruguay, salvo que seas empresario. Para cerrar la nota, ¿qué consideras tú, desde tu óptica como médico y también como legislador, que sería necesario
sí o sí prioritario tener para nuestra salud? Veníamos hablando de los especialistas. Lo que considero prioritario es que la Escuela de Especialidades de la Facultad de Medicina, que como está dentro de la Universidad Autónoma, le eche una mirada al país, que mire estratégicamente cuáles son las dificultades que está teniendo la salud por la escasez de determinado tipo de especialistas y que abran la tranquera de una vez por todas, porque la gente no puede seguir esperando, y además ocurren accidentes o dificultades en cantidad de gente que no logra acceder a la salud. Imagínate que estás por un lugar perdido ahí, como ocurrió en Paso de los Toros, ¿no? Un anestesista que salió, el otro que quedó, y termina ocurriendo un hecho que no debería haber ocurrido. Por lo tanto, es absolutamente limitante para la población. Y yo recalco esto porque, si bien hay algunas universidades privadas, en el caso concreto de medicina, ahora en mi departamento abrieron una privada, pero todos estudiamos en ANCAS del pueblo, que fue el que bancó nuestra carrera. Entonces, ¿cómo devolvemos eso que el pueblo invirtió en nosotros? Y yo creo que quienes dirigen la escuela de graduados de la Facultad de Medicina deberían, en primer lugar, tener un eterno, que lo debemos de tener todos los médicos, eterno agradecimiento al pueblo uruguayo por bancarnos nuestra carrera, más allá de que muchos pasan dificultades. Somos unos privilegiados, en cuanto a lo que es estudio, ¿verdad? Ni la menor duda de eso, por eso a veces hay estudiantes extranjeros acá que no tendrían posibilidad en su país y nuestra universidad le abre las puertas. Pero es determinante porque si tú no tienes un anestesista, no puedes, por ejemplo, mantener servicios básicos de salud. Los cirujanos, los ginecólogos son un poco más abundantes, más o menos el país se arregla, aunque también precisaríamos más. Pero hay un traumatólogo, imagínate que no puedes reducir una fractura, venirte, no sé, por decirte de 33 o mismo de mi departamento hasta Montevideo, fracturado, porque no tienes un especialista en ese lugar. Yo los invitaría a hacer un viaje sanito nomás en el fondo de una ambulancia, en la camilla de una ambulancia, para que vea que ya siendo sano es terrible, ¿no? Con un problema mucho más. Ni te imaginas. Bueno, esperemos que todo se solucione, seguramente así sea. Bueno, si deja de ocurrir cierto corporativismo que existe, probablemente sí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Verónica Coimil, licenciada en Psicología, nos habla sobre los límites a los niños. Adelante, Lorena, con el informe. Un placer, Verónica, tenerte nuevamente en el programa. Igualmente para mí. Ya que el tema de hoy son los límites, contanos un poquito acerca de por qué es tan importante ponerle límite a nuestros niños. Fundamentalmente cuando los padres ponen límites a sus hijos, están enseñándoles a vivir en sociedad, en una sociedad en donde hay normas, donde hay reglas, en fin, en donde no se puede actuar solamente por impulso. O sea, también se les está transmitiendo que cuando se transgrede una norma o una regla, hay consecuencias de esto, ¿verdad? Cuando se pone un límite también estoy marcando que hay una consecuencia. Por lo tanto, para los niños esto les permite reconocer sus errores, identificarlos y aprender de ellos.
Otra cosa que también se les está transmitiendo, sin que se den cuenta los padres cuando ponen límites, es el hecho del autocontrol, o sea, de que los niños a largo plazo puedan comenzar a controlarse a sí mismos, ¿ah? Controlar sus actos, que esto para el futuro es muy importante, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con lo impulsivo y por no actuar siempre de esta manera. Además, los límites no son en sí mismos un fin, o sea, nos permiten conseguir fines, nos permiten elegir, optar. Parece que no, parece que cuando estoy poniendo un límite estoy coartando la libertad, pero en realidad estoy permitiendo que se pueda elegir. Incluso de esta manera, conociendo los límites, hasta se puede salir de ellos. O sea, estoy sabiendo cuándo salgo, cuándo transgredo. Si no tengo límites, esto no se puede hacer tampoco. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros los padres para poner límites y no sentirnos que estamos imponiendo autoridad, verdad? Claro, en realidad imponer autoridad no es algo que esté mal. O sea, dentro de la función de los padres está lo que tiene que ver con ejercer la autoridad, ¿no? Que no es lo mismo que el autoritarismo, ¿no? Cuando yo ejerzo la autoridad, de alguna manera estoy siendo firme al poner un límite. O sea, no, ser autoritarios no es que esté mal. Por lo tanto, no hay que tener miedo, aunque es muy común que ocurra así, no hay que tener miedo a ejercer la autoridad. Una cosa muy importante es la firmeza. Cuando yo tomo una decisión, cuando pongo un límite, cuando no permito que mi hijo haga X cosa, ¿no? Tengo que mantenerme firme en esa decisión. Y otra cosa también importante es la coherencia. Cuando muchas veces sucede que cuando un padre o una madre está enojado, ¿da? Y pone un límite en esa situación de enojo, a veces lo que se hace es amenazar con un castigo, con una penitencia, que después sabemos que no vamos a poder cumplir, la verdad, porque es demasiado descabellada, podríamos decir, desproporcionada al límite que estoy poniendo, ¿no? Pero básicamente es bien importante no tener miedo a ejercer la autoridad que tienen los padres, que deben ejercerla, es parte del rol, de la función como papás y mamás, y también la coherencia y la firmeza a la hora de poner un límite. Claro, ¿en qué sucede cuando los padres de repente no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo en poner límite a los niños? Claro. El no estar de acuerdo, en general, no es algo que tenga una connotación negativa de por sí. O sea, en cualquier vínculo, no estar de acuerdo, en una pareja, no estar de acuerdo puede llevarnos a discutir, plantear diferentes puntos de vista y enriquecernos. Pero cuando esa pareja tiene hijos, cuando una pareja está criando hijos, hay que actuar en bloque. O sea, lo positivo es actuar en bloque. Si uno de los integrantes de la pareja pone un límite a su hijo, el otro integrante tiene que apoyarlo. No puede contradecirlo en ese momento frente al niño. No quiere decir que estemos siempre de acuerdo la pareja, ¿verdad? Pero en ese momento no. Después, en privado, la pareja discutirá para próximas situaciones, ¿no?, cómo ponernos de acuerdo en estos temas. Si en ese momento la pareja se pone a discutir, el mensaje que llega es contradictorio y el límite no cumple su función. Cuando se dan estas discusiones, finalmente ocurre que se termina como en una lucha de poder de alguna manera, ¿no? O sea, de ver quién tiene la razón, quién de los integrantes de la pareja sabe poner el límite, quién sabe hacer las cosas, pero que no se contradiga lo que uno de los padres plantea como límite es súper importante. Además estamos hablando acá del respeto, ¿ah? O sea, cuando ponemos un límite también estamos hablando del respeto y los estamos preparando a nuestros hijos para el respeto a toda la autoridad, las figuras de autoridad que van a tener a lo largo de su vida, ¿no? En el ámbito educativo, académico, en las amistades, en todo, o sea, en todos los ámbitos en los que se muevan, esto les va a servir de alguna forma. Entonces, no puedo enseñar respeto si yo no lo muestro también, ¿no? O sea que desde acá también es importante hacerlo así. Verónica, y para finalizar este informe, ¿qué consecuencias puede tener en el futuro para el niño si en la infancia uno no le pone límites? Al no tener el niño luego, al ir creciendo, también va a tener o puede llegar a tener dificultad
a decir el no a las diversas situaciones de la vida, ¿verdad? Va a buscar de alguna manera, también puede ocurrir que busque, ¿verdad?, ese freno, ese equivalente al límite, ese freno en el afuera, ¿verdad? Y se puede también como que exponer a situaciones riesgosas para él, ¿no? En general podríamos manifestarlo así. Y otra de las cosas también que puede ocurrir es que cuando nosotros ponemos un límite, lo que hacemos también es enseñarle a nuestro hijo que tiene que aprender a esperar, ¿no? Respetar al otro, aprender a esperar en el sentido de que no puede tener todo lo que quiere en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto se relaciona con lo que es la tolerancia a la frustración, ¿no? Cuanto más límites ponemos, de alguna manera nuestro hijo tiene mayor tolerancia, tolera más la frustración, lo cual a futuro también es positivo, ¿no? En el sentido de que, bueno, todo lo que tiene que ver con prevenir trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Es importante que se favorezca desde acá, desde la tolerancia a la frustración. Y bueno, como para finalizar, Lorena, quería transmitir que a veces sucede, ¿no?, en la consulta, en el consultorio, padres, madres que plantean, bueno, la tarea de poner un límite, estar rezongando todo el tiempo, agota, bueno, lo tenemos que hacer, pero agota, y siempre sentir que se está sobre lo negativo, sobre el no, ¿verdad? Entonces también acá es importante plantear lo que es el reforzamiento positivo, a la vez que pongamos los límites, pero también como contrapartida es importante que los papás reconozcamos y verbalicemos y les digamos a nuestros hijos cuando hacen cosas que a nosotros nos gratifican, ¿verdad? Sea porque pusimos un límite y lo respetaron, o lo que sea que hagan, que a nosotros nos parezca que podemos reforzarlo, hacerlo. ¿Ah? Eso es muy importante para ellos también, brinda confianza, ¿no?, autoconfianza, y ayuda muchísimo también a lo que tiene que ver con la autoestima. Bueno, muchas gracias, Verónica, por este nuevo informe. Nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien. Este espacio fue presentado por QDAM. QDAM. Crecer en salud. Tenemos el placer de recibir en piso a la doctora Eloísa Riva, profesora adjunto de la Cátedra de Hematología del Hospital de Clínicas, quien nos hablará sobre uno de los tipos de cáncer de médula ósea, como lo es el mieloma múltiple. Bienvenida, Eloísa, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eloísa, cuando hablamos de mieloma múltiple, ¿a qué nos referimos? Bueno, tal vez sea útil empezar aclarando algunos términos que son importantes para entender qué es el mieloma múltiple. Las células de la sangre, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, se fabrican en la médula ósea, o sea, dentro de los huesos. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a los tejidos, las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre y, esquemáticamente, los glóbulos blancos se encargan de las defensas contra las infecciones. Los plasmocitos son un grupo, un subtipo de glóbulo blanco que se encarga de la producción de anticuerpos, o sea, proteínas que van a defendernos contra algunas infecciones. El mieloma múltiple se origina cuando esos plasmocitos de la médula sufren transformaciones que los hacen más agresivos y se altera su funcionamiento y su crecimiento. Esos plasmocitos, como son células anormales, también producen proteínas anormales que no van a servir para las defensas y son las responsables del daño que genera la enfermedad. Es una enfermedad que predomina ligeramente en los hombres y sobre todo afecta a personas de mayor edad, o sea, la media de presentación del mieloma es a los 65 años, pero hay que tener en cuenta que hay un 10% de pacientes menores de 50 años que van a tener la enfermedad a esa edad. Se estima una incidencia de mieloma de 4 casos cada 100.000 habitantes por año, lo cual más o menos en Uruguay sería unos 120 casos nuevos
por año se estarían diagnosticando todos los años, ¿verdad? ¿El mieloma múltiple es hereditario? ¿Cómo se origina? No es una enfermedad que se herede. Se conocen varios mecanismos que son los que hacen que esas células se transformen, sufren transformaciones genéticas que las hacen crecer independientes y a su vez también se altera la relación que tienen esos plasmocitos con el ambiente que las rodea. No es una enfermedad entonces que se herede, pero sí podemos reconocer algunos factores que aumentan el riesgo de tenerla. Es mayor el riesgo en las personas añosas, o sea, a mayor edad, mayor riesgo. Es mayor el riesgo en los hombres, también en las personas que han estado expuestas a tóxicos, químicos y radiaciones, y también en aquellas personas que tienen alteraciones de los plasmocitos que no llegan a ser un mieloma, pero que son enfermedades relacionadas o entidades que están como un poco antes de que se genere el mieloma, y son enfermedades que aumentan sí el riesgo de desarrollar un mieloma múltiple. ¿Hay formas de prevenir esta enfermedad? No hay en realidad algo que podamos hacer o dejar de hacer para tener un mieloma. En realidad lo que sí se puede es evitar hacer un diagnóstico tardío. Entonces, todas las personas que tienen, por ejemplo, esas alteraciones de los plasmocitos en los que ya se ha detectado que hay una proteína anormal o que hay un aumento de los plasmocitos en la médula, deben someterse a controles regulares. ¿Para qué? Para detectar precozmente cuando esas células sufren transformaciones que las hacen más agresivas y puedan llevar a un mieloma. Entonces, no podemos evitar que eso suceda, pero sí podemos detectarlo precozmente antes de que se produzca daño en diferentes órganos. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas alertadores, digamos, que nos determinan que podemos estar en un caso o frente a esta enfermedad? Bueno, hay pacientes que no van a sentir nada y que tienen un mieloma múltiple y nunca sintieron ninguna alteración. Y el mieloma se hace diagnóstico a través de un examen de rutina, de repente, en el que se encuentra un poco de anemia o se encuentra un aumento de una proteína o una alteración en la función del riñón, y a partir de ahí se generan los distintos estudios que hay que hacer para confirmar la enfermedad. Pero el mieloma múltiple genera sí daño de múltiples órganos. Es muy frecuente, como esas células anormales empiezan a crecer en la médula ósea, esas células desplazan a las células normales de la médula. Entonces, ¿qué pasa? Se puede generar anemia, porque no se forman adecuadamente los glóbulos rojos. Los pacientes con anemia se suelen sentir cansados, con taquicardia, mareos, palpitaciones, pueden verse más pálidos. Ese es uno de los síntomas más frecuentes del mieloma. También puede bajar el número de glóbulos blancos y de plaquetas, y en ese caso pueden tener infecciones o sangrado. Además, puede haber daño de la función de los riñones, con pérdida de proteínas o un mal funcionamiento del riñón, y puede haber también un aumento del calcio. Otro de los síntomas que genera la enfermedad es el daño de los huesos. Los huesos se vuelven frágiles y esos huesos frágiles tienden a fracturarse aun cuando no haya habido ningún golpe. Puede haber un crecimiento de plasmocitos, o sea, las células crecer en un hueso y generar una masa y provocar compresión de nervios de la zona o mucho dolor. Es muy frecuente que los pacientes tengan dolor. También hay que tener en cuenta que esa proteína que fabrican las células puede depositarse en distintos tejidos, en el corazón, en los nervios, y provocar alteraciones a ese nivel. Y por último, es muy frecuente que los pacientes con mieloma múltiple tengan disminución de peso, disminución del apetito y pocas ganas de levantarse, como mucho desgano, ganas de quedarse en la cama. Doctora, ¿y cómo se llega al diagnóstico ante la sospecha?
Depende de cuál fue el síntoma inicial. Hay pacientes, como dije, que no van a tener ningún síntoma y surge de un hallazgo del examen de rutina. Pero podríamos destacar que por un lado hay exámenes de sangre, hay exámenes de los huesos y hay exámenes de la médula. Entonces, de los exámenes de sangre fundamentalmente van a estar dirigidos a encontrar la proteína que está en exceso, decir qué tipo de proteína es y cuánta hay, y si eso generó también que haya disminuido las inmunoglobulinas, las proteínas normales que todos tenemos en la sangre. Por otro lado, también en los exámenes de sangre vamos a evaluar si hay anemia, si hay alteración de la función de los riñones y si hay aumento del calcio. Eso por un lado del diagnóstico en los exámenes de sangre. Además, hay que evaluar si hay pérdida de proteínas y en ese caso de qué tipo y qué cantidad en la orina, porque es frecuente que los pacientes tengan ese problema. Por otro lado, el estudio de la médula es fundamental. ¿Para qué? Para encontrar allí a las células causantes de la enfermedad, que son los plasmocitos. El estudio que se hace de la médula es un estudio que implica realizar una punción de la cresta ilíaca o del esternón, extraer médula, una punción con una aguja, y eso se extiende en una lámina y se mira al microscopio y se cuentan las células plasmáticas, o sea, los plasmocitos y el resto de las células. Los pacientes con mieloma tienen en general más de 10% de plasmocitos en ese recuento. Hay otro estudio que se saca de la misma muestra, que es el estudio de citometría de flujo, que permite decir si esas células son anormales. Y además es fundamental el hacer un estudio citogenético y de FISH, que son estudios para ver qué alteraciones cromosómicas tienen esos plasmocitos. ¿Por qué? Porque esto va a definir el riesgo que tiene ese paciente y qué tratamientos le van a ser más beneficiosos. ¿Todos estos estudios se pueden realizar aquí? Sí, todos se pueden realizar aquí y afortunadamente se pueden realizar completamente todos los estudios necesarios para hacer el diagnóstico de mieloma, definir en qué etapa está de la enfermedad, qué riesgo tiene y qué fármacos le serían más beneficiosos a cada paciente. Hay que tener en cuenta que si bien los laboratorios que realizan muchos de estos estudios están únicamente en Montevideo, por ser Uruguay un país chico, es sencillo mandar las muestras y se pueden procesar muestras enviadas desde el interior del país. Doctora Riva, para cerrar el informe del día de hoy, me queda una pregunta pendiente. En el caso de un paciente tener los huesos comprometidos, ¿cómo se estudia esto? El estudio estándar son las radiografías comunes de los huesos. Entonces, es indispensable en los pacientes con mieloma hacer estudio de todos los huesos. Y así se hace radiografía del cráneo, de la columna, de los huesos largos, de la pelvis y de la parrilla costal. En algunos casos, con esos estudios se puede identificar ya si el hueso está frágil, si hay alguna lesión característica. En algunos casos es necesario hacer resonancia magnética del hueso para identificar algunas lesiones que no hayan sido detectadas en la radiografía o en casos especiales de compromiso de la columna vertebral en que sea muy importante identificar aplastamientos vertebrales o compresión de la médula, que en ese caso también es muy importante tener este recurso. Bueno, Eloísa, muchísimas gracias por habernos dado este informe. Y bueno, es un tema muy extenso que amerita a continuarlo la semana próxima. Muchas gracias. Nos veremos entonces. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad.
hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. A Nanocrema Pitox, que mantiene mi piel tersa, hidratada y libre de arrugas. Y a ustedes, por supuesto, por semana a semana abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Por esa razón, hablemos de salud. Los esperamos.